Primera vez en Las Vegas. ¿Sueñas con la ciudad del pecado pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, te revelaré los secretos para vivir Las Vegas al máximo, sin arruinarte en el intento. Desde los espectáculos que te dejarán boquiabierto hasta los mejores lugares para comer y beber. Te guiaré paso a paso. Así que, ¿listo para descubrir Las Vegas? Existen diferentes formas de llegar desde México a Las Vegas. El más rápido sería un vuelo directo, pero estos salen solo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, o con vuelo con escala, que fue nuestro caso que llegamos a Tijuana. Pero les confieso que el de nosotros tuvo muchísimas horas de retraso. Otra forma puede ser autobús si es que vives en algún estado fronterizo y si también tienes tiempo de sobra. Y la otra forma también podría ser por medio de auto. Hacer un viaje en carretera te permite más flexibilidad, pero recuerda siempre tener la documentación necesaria para poder cruzar la frontera y también para poder conducir en Estados Unidos. Una vez hayas pasado por control fronterizo y recogido tus maletas, es muy fácil identificar dónde puedes tomar Lyft o Uber en el aeropuerto. Si es que eliges esta opción, la verdad nosotros no tuvimos tanto problema porque también no era temporada tan alta y también puedes tomar taxi y para este no hay que caminar tanto, pero nosotros nos fuimos por Uber. Pero si tú eres team viajero, ahorrativo o que simplemente cuando llega a haber mucha demanda de los otros dos servicios quieres evitarte las filas, entonces puedes tomar bus. Existen dos rutas, dependiendo cuál elijas, una te puede llevar al centro del strip y otro te lleva solamente como al sur para que ahí puedas tomar la conexión a donde quieras ir. Y hablando de los buses, estos podrían ser sus mejores amigos durante toda la estancia de ustedes en Las Vegas porque estos te mueven desde, la punta del strip al otro y en general a diferentes partes de Las Vegas, porque también hay lugares muy icónicos fuera del strip. Comprar cualquier tiquete o tarjeta para poder usarlo es muy fácil. Simplemente puedes ubicar en cada parada que te puedes guiar por Google Maps para poder ahí mismo comprar en unas de las cajitas los boletos, o si no también lo puedes comprar directamente con el conductor y aceptan efectivo, tarjeta, pero si llevas efectivo trata de llevar exactamente la cantidad o no billetes tan grandes. Te recomiendo que te metas a su página si es que a ti te gusta planear como que más exacto y si es tu primera vez en esta ciudad sabes que se viene a caminar. Entonces esta opción nosotros la decidimos tomar hasta el tercer día para poder aprovechar porque íbamos a lugares de larga distancia y también porque los piecitos ya nos ardían. Pero eso depende ya de cada viajerito. Si a ti no te gusta tanto caminar o por las condiciones del clima, esta es una super opción. Y si ya has venido antes aquí a Las Vegas, ya has de ser un experto tomando estos buses. Otra cosa que nos gustó es que si te sientas enfrente y eres afortunado, desde ahí puedes ver perfectamente vistas muy icónicas de la ciudad. Y como dato curioso, el boleto de 24 horas realmente dura esas horas. Esto quiere decir que si tú lo tomas a las 11 de la mañana de un lunes, tienes derecho a usarlo hasta las 11 de la mañana del día martes. Ya que si viste en nuestro viaje de Tailandia, ahí no importaba la hora que lo compraras, solamente era válido por ese día. Existe un monorriel que es gratis aquí en Las Vegas, pero solo te mueve desde Mandala Bay hasta el Velayo. Son 4 estaciones y nosotros lo tomamos en la estación Aria, que está dentro del Park Casino MGM, que aquí pueden encontrar comida italiana estilo europeo, pero nosotros ya veníamos cansados de eso, entonces simplemente admiramos y nos fuimos a tomar este tram. La verdad hay bastantes señalizaciones donde te puedes guiar, pero eso sí, tienes que recorrer la mayoría de propiedad porque este tram gratis es más que nada para que te puedas mover de casino en casino, no tanto como movilidad como la otra línea de trams que existen aquí en Las Vegas, la cual no pudimos tomar porque en vez de elegir tram nosotros elegimos bus porque se llega mucho más lejos. Pero si tu idea es como nada más quedarte en la área del strip, puedes tomar estos trams que las estaciones están ubicadas del lado contrario al tram gratuito. Estos te ayudan a ser mucho más rápido cuando te quieras mover entre áreas dentro del strip porque en comparación de los buses no hay tráfico. Esta línea de trams cuenta con 7 estaciones que viene desde el MGM Grand hasta el Sahara
y están distribuidas entre los puntos como más principales de acá. Recuerden que todas las tomas que están viendo es del tram gratuito, nosotros solamente lo tomamos una estación del área al Vedara y ahí nosotros ya nos salimos para explorar también ese lugar que está conectado al Shopping Center Crystals. Se dice que existe entre 40 y 50 hoteles a lo largo del Strip. Nosotros elegimos Flamingo por su ubicación, precios y puntuación. Este fue considerado el primer hotel de lujo cuando abrió sus puertas en 1946. En la actualidad tiene 28 pisos y alrededor de 3.460 habitaciones. Cuenta con un hábitat de flamingos y en lo general nos gustó bastante. Estaba limpio. La verdad no es moderno, pero no está nada mal para tu primera vez aquí en Las Vegas. Existen paradas de bus tanto enfrente como hacia los costados de Flamingo y además también existe el tram que también tiene una estación ahí principal. Entonces la verdad sí les conviene poder venir a este lugar y también lo puedes visitar solamente para ver los flamingos, que mucha gente hace esa actividad aunque no se hospeden aquí, y verlo desde afuera es un espectáculo muy llamativo. Si es tu primera vez en Las Vegas, hay algunas cosas que definitivamente no te puedes perder, como recorrer el Strip. Es la avenida principal de Las Vegas. Sí, lo habías escuchado alrededor de lo que llevamos del video y no te había explicado qué es ni cómo surgió, pero aquí te van un par de datos. Hoy en día el Strip es el corazón de Las Vegas y uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Alberga algunos de los hoteles y casinos más grandes y lujosos de todo el planeta, como Bellagio, el Caesars Palace, el Venetian, los cuales más adelante vamos a hablar específicamente por qué son tan famosos. Los orígenes de esta famosa avenida se datan desde 1941, cuando se construyó el primer hotel en la carretera que conectaba a Las Vegas con Los Ángeles, el Rancho Vegas. Este hotel marcó el inicio de lo que hoy conocemos como el Strip. El Strip ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión como Casino, Ocean Eleven, Modern Family, The Hangover, que esa fue como que de las más populares películas que atrajo bastante turismo acá. Cuando caminas por esta avenida te vas a dar cuenta que existen muchos puentes peatonales. Estos conectan los hoteles del Strip y estos se conectan entre las avenidas. Son una característica distintiva de la famosa avenida. La construcción de los puentes comenzó a finales del siglo XX y ha continuado hasta la actualidad. Estos puentes se han convertido en un elemento icónico del paisaje del Strip. Ofrecen vistas panorámicas de la avenida y sus alrededores. Pero cuando la recorras, sí te recomiendo que tengas un poco de cuidado porque existen unas llamadas tipo estafas que se te acercan personas religiosas vestidas de naranja como regalándote una pulsera amuleto, pero realmente no te la están regalando, te lo cobran. Entonces siento que este tipo de estafa entre los turistas, entre comillas, sucede en diferentes ciudades populares alrededor de todo el mundo, pero aquí los puedes identificar de esta manera, que están vestidos de naranja. Y también alrededor de esta avenida vas a poder encontrar diferentes chicas vestidas de manera muy bonita, muy espectacular, y con ellas te puedes tomar foto, claro, por un costo extra. Y definitivamente no te tienes que perder esta avenida por la noche, tanto en la tarde como en la noche la puedes disfrutar, pero son dos vibras totalmente diferentes. Esto de noche es súper iluminado, se pueden observar muchos detalles, escuchar música en vivo, también existen unos tipos de estaciones donde te puedes tomar una foto muy padre o el típico video así en 360. Súper recomendado dedicarle una tarde-noche a caminar por esta avenida. Uno de los hoteles más famosos que se encuentran en el Strip es el Bellagio. Inspirado en el pueblo de Bellagio, Italia, su fama se debe a diferentes factores. Por su arquitectura, espectáculos, incluidos conciertos con artistas como Bruno Mars, uno de los famosos shows de Cirque du Soleil, su gastronomía, pero en específico te hablaré
de dos, su jardín y su show de fuentes. Las fuentes danzantes ofrecen un espectáculo de agua, luz y música que te dejarán sin aliento. Más de 1000 fuentes se balancean frente al hotel. La exhibición se extiende por más de 3280 metros y el agua se eleva hasta 1500 metros en el aire. De lunes a viernes, cada 30 minutos, desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, pueden verse, y cada 15 minutos desde las 8 hasta las 12 de la madrugada de la noche. La única diferencia entre el horario de entre semana y de fin de semana es que comienza un poco más temprano, desde las 12 del mediodía, en comparación de entre semana que empieza desde las 3 de la tarde. Para el diseño se colaboró con la empresa que también ha creado fuentes para otros lugares emblemáticos en el mundo, como el Burj Khalifa en Dubái. Y el show también lo puedes disfrutar desde alguno de los restaurantes que se encuentran frente al Velayo. El jardín botánico fue creado al mismo tiempo que el hotel, en 1998. Desde entonces se ha convertido en una de las atracciones más populares del Velayo. El diseño del jardín cambia junto con la llegada de una nueva temporada o festividad: el año nuevo lunar, primavera, verano, cosecha o tipo otoñal y la época navideña. Cuando lo visites, por favor, no vayas a cometer el error que nosotros hicimos en ir y no revisar la página de que si había o no había algo que ver en el jardín botánico, porque déjame te explico. Existen días oscuros o fechas oscuras donde es más que nada que se dedican a ciertos días a quitar y montar la nueva temática de el jardín. Así es que por eso al principio pueden notar que habíamos ido, pero estaba la imagen con la pantalla de cómo iba a lucir y habían algunas grúas y personas trabajando. Regresamos 2 días después y milagrosamente coincidió con que ya habían terminado y se podía ver perfectamente la exhibición del Año Nuevo Lunar, con muchos símbolos y detalles que representan la intuición, el encanto y el éxito del Año de la Serpiente. Si a ti siempre te ha llamado la atención el Imperio Romano, este hotel es para ti. El Caesars Palace fue inaugurado en 1966 y ha sido renovado varias veces a lo largo de los años. Algunas razones de su fama son su temática, desde su arquitectura hasta su decoración, sus espectáculos, ya que ha albergado a algunos de los artistas más grandes del mundo como Celine Dion, Elton John y Frank Sinatra. Su casino. El casino de Caesars Palace es uno de los más grandes y lujosos de Las Vegas. Y por supuesto sus tiendas de lujo. A nosotros nos quedaba justo enfrente de nuestro hotel, pero lo visitamos la última noche que estuvimos ahí y la verdad está súper bonito y con demasiados detalles. Otro hotel súper famoso que no te puedes perder es el Venetian. Este es famoso por recrear la atmósfera y la belleza de Venecia, Italia. Fue inaugurado en 1999 y algunas razones de su fama son su arquitectura veneciana. Cuenta con réplicas de los edificios más emblemáticos de Venecia, como el Palacio Ducal y el Puente de Rialto. Sus canales. El hotel cuenta con canales donde podrás pasear en góndola y disfrutar del ambiente romántico. Por sus tiendas, restaurantes, casinos. Cuenta con 2 torres hoteleras, la Torre Venecia y el Palazzo. Juntas albergan más de 7000 suites de lujo. Así es que ten paciencia cuando visites todos estos hoteles porque son realmente grandes y tal vez te puedes perder adentro de ellos. Y otra cosa es que este es uno de los hoteles que está conectado con la esfera. También aquí es un gran spot donde te puedes tomar fotos. Por la parte del palazzo hay un puente donde aquí puedes disfrutar tremendas vistas de la esfera. Si tú no te enteraste, la esfera es el nuevo recinto de entretenimiento con una pantalla LED de más de 50,000 metros cuadrados, la más grande del mundo. Esta pantalla está compuesta por 1.2 millones de módulos LED. Cada uno es del tamaño de un disco de
Hockey. La pantalla de la esfera tiene una resolución de 16K, lo que significa que las imágenes son increíblemente nítidas y detalladas. Es como ver la realidad aumentada en vivo. Fue inaugurada el 29 de septiembre del 2023 con un concierto de la banda U2. La construcción tuvo un costo de 2.3 millones de dólares, convirtiéndola en una de las estructuras de entretenimiento más caras jamás construidas. Y cuando nos enteramos que iba a haber una residencia de Anima, no nos podíamos perder esa oportunidad. Nosotros cenamos en el lugar porque pensamos que iba a ser un poco más tardado el proceso de entrada. Llegamos una hora antes del evento y pensamos que esto iba a estar llenísimo para poder entrar. Y la verdad no, muy bien organizado todo el proceso de cómo entras. El personal muy amable, todo muy bien indicado. Llevábamos nuestro ticket en la app. A la esfera llegamos caminando desde nuestro hotel Flamingo, hicimos como 20 minutos aproximadamente. Es inexplicable el sentimiento de entrar ahí por primera vez y tener eso ante tus ojos. El show empezaba a las 9 de la noche, pero fue confuso para mucha gente porque nos tocó que las personas que estaban atrás no entendían por qué no empezaba el show, pero Anima invita a 2 personas, 2 DJs. Cada DJ toca 1 hora. Esto quiere decir que el verdadero show del Anima comienza a las 11 de la noche. Y cada quien tiene sus visuales. Claro, no son y no van a ser como los de Anima porque es único, pero la verdad a mí me encantaron. Yo estaba fascinada con tantos visuales tan perfectos. Como dato extra, nosotros compramos estos boletos en la preventa 3 meses antes. ¿Qué más quisiera enseñarles más de este concierto? Pero por el copyright no se los voy a dejar. El show duró casi 2 horas y algo que mega me sorprendió, al salir había un camino que te conectaba con el Hotel Venetian de forma más segura y cómoda. Se sabe que Las Vegas es famosa por su vida nocturna, vibrante y sus discotecas o clubs. Y nosotros decidimos ir al XS o XS Nightclub, ubicado en el Encore at Wynn, Las Vegas, un hotel súper lujoso, en verdad, plebes, yo creo que fue el más lujoso a mi perspectiva de todos los que visitamos. También está el Omnia, que está en el Caesar Palace, pero nosotros decidimos visitar este y gratis. En mi TikTok puedes encontrar el video que explico cómo es que nos salió gratis ver a Marshmello. Otra actividad que puedes realizar aquí en Las Vegas son las compras y en especial Miracle Mile Shops. Es un lugar que tienes que visitar. Está ubicado en el corazón del Strip, lo que lo convierte en un destino de compras muy conveniente. Fue inaugurado en el año 2000 y forma parte del complejo hotelero Planet Hollywood. Tiene una superficie de más de 170,000 metros cuadrados y alberga más de 170 tiendas. Ha aparecido en varias películas y programas de televisión como The Amazing Race, Keeping Up with the Kardashians. Parte de su diseño por dentro, donde están estos cielos azules, me recuerda un poco al estilo del Venetian, pero cada uno tiene como su encanto, su diferencia, la verdad. Así es que tú puedes decidir por ir a uno o al otro o a ambos. Aquí vas a encontrar tiendas de todo. Si quieres comprar souvenirs, si quieres comprar ropa, zapatos, hay tiendas como más comerciales y también vas a poder encontrar un show gratis llamado La Lluvia. Lo pueden observar desde las 10:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche cada media hora. Y un favorito de mucha gente, no solo en Las Vegas, sino de todo Estados Unidos, es La Ross. Esta es una cadena de tiendas que ofrece ropa, accesorios y artículos para el hogar de marcas reconocidas a precios muy bajos. Esta cadena de tiendas estadounidense tiene más de 1,700 tiendas en todo el país. Y aquí en Las Vegas, en el Strip, hay 2. Una que está enfrente del Miracle Meal Shop,
que vimos anteriormente, literal, está. Y también hay otro que está al lado de una tienda muy peculiar en el strip, la tienda Coca-Cola. Esta tienda ofrece una amplia variedad de productos relacionados con Coca-Cola, desde ropa, accesorios, hasta artículos para el hogar y recuerditos. Además de los productos, la tienda Coca-Cola también ofrece una experiencia interactiva de degustaciones de bebidas. En tu visita puedes probar diferentes sabores de Coca-Cola de todo el mundo y aprender sobre la historia de la marca. Es una de las tiendas de Coca-Cola más grandes del mundo. Solo si eres un súper amante de esta tienda puedes pasarte mucho tiempo aquí observando todos los detalles, pero si no, no pierdes nada cuando vas caminando por el strip, entrar y dejarte deslumbrar por alguna que otra cosa de acá. Otra tienda que te podría ser fascinante es I Love Sugar. Es una tienda de dulces que ofrece una gran variedad de golosinas, desde caramelos, chocolates, hasta gomitas y dulces personalizados. Es el lugar perfecto para satisfacer el antojo de dulce y encontrar regalos originales. También cuentan con un bar con bebidas especiales en la parte de arriba y esta tienda también está al lado del Hotel Flamingo, aunque podrás encontrar otras locaciones dentro de Las Vegas. Y claro que Las Vegas no solo son el strip, también existe la Fremont Street Experience, que es un paseo peatonal de 5 cuadras de largo, que está cubierto por una pantalla LED gigante llamada Viva Visión. Esta pantalla tiene 457 metros de largo y 27 metros de ancho. Está compuesta por más de 12 millones de luces LED. La calle Fremont está llena de sorpresas, desde casinos, bares temáticos, hasta tiendas de recuerdos, que por cierto nosotros entramos a esta porque teníamos sed y vimos que habían botellas por $1, pero a la vez caímos y compramos un par de llaveritos. Teníamos un poco de problema con el peso de la maleta, no nos queríamos pasar, pero se la recomiendo, aunque al final de esta calle encontramos una tienda mucho más barata. Y esta calle también cuenta con escenarios donde se presentan bandas y artistas de diferentes géneros musicales. Puedes lanzarte por la tirolesa y disfrutar de una vista panorámica de la calle. Pero a nosotros nos tocó ver a una chica que se quedó atorada ya casi al llegar, pero solo fue por un par de minutos. Las Vegas es conocida como la capital del matrimonio. Cada año miles de parejas de todo el mundo eligen esta ciudad para casarse, ya sea en una ceremonia elaborada o en una boda rápida e improvisada. En Las Vegas Boulevard vas a encontrar muchísimas de estas capillas famosas y también dentro de muchos hoteles cuentan con sus propias capillas. Felipe, ahí está la tienda, se alcanza a ver un pedacito, lo vi y yo dije, ahí está la tienda. Ay, no sé si estoy preparada para este momento. ¿Sabías que History Channel dudó en un principio de grabar un programa de televisión sobre esta casa de empeños? Pero qué bueno que sí la grabaron, porque duró desde el 2009 hasta el 2021 y en actualidad tienen un podcast. Este lugar se ha convertido en un atractivo turístico, pero realmente puedes encontrar joyas y hasta unas tremendas piezas que literal forman parte de la historia. Y solo se encuentra a menos de 3 kilómetros del strip en Las Vegas y puedes llegar en bus, tour, Uber, en carro, en lo que tú quieras, pero eso sí, yo sí te recomiendo venir a echarle un vistazo si es que estás de visita en esta ciudad. Y si tú eres fanático de juguetes coleccionables, figuras de acción y todos esos temas, justo enfrente en la esquina de la tienda del precio de la historia está Rogue Toys, que ahí fue donde compró David unas de una colección japonesa de Pokémon Cards. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor comenta con emojis de comida, pero no te quiero hacer más largo el video, así es que tendrás que ir a mi TikTok e Instagram, donde tengo una sección especial que se llama Pasaporte Foodie, donde encontrarás todos estos lugares que visitamos en Las Vegas y alrededor del mundo. Además de mostrarte los precios y qué puedes encontrar, te platico un poco de cómo y en dónde surgieron todos estos restaurantes. Viajeritos, muchas gracias por haber visto este video y acompañarnos
acompañarnos en esta aventura, en esta parte del mundo que no conocíamos, pero te espero en los siguientes videos donde te enseñaré más lugares y tradiciones de Suiza y tal vez de alguna otra parte del mundo. Bye bye. No, it's my fault.